Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy. Aquellos que siguen el programa desde hace tiempo saben, y sobre todo si tienen memoria, que lo primero que dijimos cuando tuvimos que criticar al Frente de Todos era que tenía una mala comunicación. Poco tiempo después, el hombre de confianza que manejaba la prensa del presidente se tuvo que ir porque tenía de pareja a una periodista de La Nación y no tuvo mejor idea que en esas cuestiones propias de pareja mostrarles unas fotos del cumpleaños de la esposa del presidente de la República en plena pandemia. El diario la publicó, se rompió la pareja y se quedó sin trabajo el responsable de prensa del gobierno. Dijimos además que no se había mejorado la comunicación y llegamos a calificarla como pésima. Y ayer el presidente de la República nos dio absoluta razón cuando tuvo que hablar 2 horas para contar lo que él no debería haber contado, sino que lo tendría que haber hecho la enorme cantidad de empleados de prensa y difusión que tiene la Nación Argentina, incluyendo a todos los representantes de los ministros, que además juegan roles a veces de importancia y no solamente no difunden lo que corresponde, sino que juegan al misterio. Y entonces el presidente de la Nación se vio en la necesidad individual de resolver un problema personal, decirle, le tengo que contar al país todo lo que hicimos. Y lo contó. Claro, duró 2 horas la explicación del presidente. Y si no hubiese tenido la mala difusión que apuntamos desde un comienzo, y si eso hubiera sido aceitado como correspondía, en los momentos cruciales y de plena pandemia, en lugar de mostrar a Kicillof y a Rodríguez Larreta, hubiera dejado ese turno para los comunicadores o para los ministros. Porque en la intención que tenía Alberto Fernández Pérez de mostrar la unidad frente a la batalla de salud que había que presentar, no hizo más que instalar en el orden nacional a un desconocido jefe de gobierno de la ciudad. Y se enteraron los jujeños, se enteraron en Tierra del Fuego, se enteraron en Catamarca y en La Rioja quién era Rodríguez Larreta. La gente no lo conocía. También lo dijimos en aquel momento. Y llega un punto donde el buen discurso que hizo el presidente ayer, porque no mintió, sino que dijo verdades sobre las cosas que se habían hecho, ahora aparece la discusión si lo dijo porque también aparecieron murales en la ciudad de Buenos Aires con A 2023 o 23 tratando de puntualizar a Alberto en su reelección. Y cuando él decía todo lo que falta por hacer, muchos de los que lo estaban escuchando y viendo por la cadena nacional de radio y televisión se pusieron a imaginar que lo estaba haciendo porque estaba sembrando para hacer su propia cosecha. Sea como fuere, lo que él dijo es absolutamente cierto. De las cosas que se hicieron, de las cosas que se recibieron, pero claro, es el último discurso de un gobierno que tuvo una muy mala comunicación con la sociedad y que tal cual tuvo que decir de entrada con la prensa canalla que lo atacó desde el primer día, obviamente a esa misma prensa canalla debería explicar el Poder Ejecutivo Nacional por qué le mantiene a Clarín y a La Nación las pautas más grandes de publicidad. En este contrasentido, entonces, del análisis, más allá de lo político, tenemos la obligación, nosotros, porque se lo dijimos hace 3 años, de que esto iba a ocurrir, y es lo que ocurrió. Lamentamos tener razón. Nos hubiese gustado que hubieran resuelto este problema en su tiempo y en sus formas. Pero esto ya no es un solo problema del Frente de Todos. Miren,
siempre los gobiernos populares y mayoritarios se han creído que por el solo hecho de tener el apoyo del pueblo, tenían resuelto la comunicación. Son dos cosas absolutamente distintas, al punto tal que la prensa a nivel mundial hoy es manejada por los fondos buitres, que se apoderaron de esa situación a los efectos objetivos de poder instalar el dominio de la opinión. Dicho esto, y después de que salieron los diputados que se retiraron, entre ellos un impresentable como Iglesias que se puso de espalda en una demostración no solo de mala educación, sino de querer llamar la atención, cosa que hace, porque en este momento estamos hablando de él, un impresentable diputado nacional que dijo que nació en el socialismo y que fue toda su vida gorila. Pero además, yo quiero que ustedes escuchen un testimonio cortito de otro de los diputados que se retiró, pero que tiene en este momento, según los encuestadores, una voluntad de voto bastante importante. Este impresentable de Milei tiene en la cabeza ideas como esta. Escúchela. Hoy tranquilamente las calles podrían ser privadas. ¿Acaso cuando vos pasás por una autopista no tenés un lector? Sí, claro. Bueno, entonces, digamos, o sea, vos tranquilamente podrías instrumentar un sistema de lectura donde las calles pueden ser privadas, ¿sí? Donde cada uno se encarga de su calle, digamos, y eso le genera ingresos, ¿sí? Digamos, y podría ser directo, y el GPS hasta te podría decir, usted va a tomar este camino, le va a costar tanto, y si vos querés también le puedes decir, digamos, bueno, mire, este está en mejor estado, otro está en otro estado, lo que fuera. Es decir, mira qué fácil que puede ser, o sea, podrías tener calles privadas. Calles privadas, porque como ya la ocurrencia de la privatización llega al extremo tal de negar al Estado presente, y ayer Fernández se dedicó a ponderar al Estado, entre ellos Aerolíneas Argentinas, que evidentemente gracias a que teníamos Aerolíneas Argentinas pudimos ir a buscar las primeras vacunas a China, porque si no todavía estaríamos esperando que las traigan, por la demanda mundial que había y no había aviones para hacer esos vuelos. Entonces, frente a estos personajes que aparecen, pero que además tienen, según dicen, repito, los encuestadores, una voluntad de voto bastante interesante, sería cuestión de analizar nuestra propia sociedad. ¿Y por qué podría llegar a resultar presidente? Bueno, miren lo que pasó en Ucrania. En Ucrania, un personaje que es actual presidente de Ucrania, que fue un cómico de profesión, hacía un personaje por la televisión ucraniana imaginando que era presidente de la República y tomaba decisiones. En un momento determinado, cansado de los políticos, lo votaron. Ese invento que se ha hecho de la no política, y terminó con Ucrania en la guerra. Más allá de lo que hicieron los rusos, terminó con el presidente cómico, hecho presidente de verdad, y puesto a manejar hace más de un año la guerra en su país. Bueno, no le extraña entonces que personajes impresentables como Milei puedan tener votos y se puedan retirar del Parlamento. Ahora, hay un reglamento en el Parlamento donde la no asistencia no es penada. Y está bien. Pero en el mientras tanto, queremos analizar otro aspecto, porque ayer habló el presidente de la República, pero además se autonombraron las autoridades nacionales del PJ y Fernández es el presidente nacional del PJ. Y como en la provincia pasó algo parecido y se autonombraron autoridades del PJ de la provincia, el presidente de la provincia, que es Máximo Kirchner, no fue. Está bien que no haya ido. Esto le permite posesionarse de alguna manera para que los de la Cámpora se den cuenta que no hay que apoyar a Alberto Fernández. ¿Es esto? ¿De qué se trata? Mientras que cumpliendo el protocolo que debía haber cumplido Máximo, ese mismo protocolo lo cumplieron el presidente y el vice de la Corte Suprema de Justicia, que se aguantaron todo lo que dijo el presidente de la República. Algunos de los dos estaban muy colorados, pero más allá de ponerse colorados, ellos saben que han hecho ejercicio real del poder. A tal punto que de los tres poderes es el que más ejerció el poder porque le pasó por encima a los otros. Y frente a todo esto,
Entonces, cuando hace el discurso marcando a la Corte Suprema, había algo que ya había anunciado el clarinete. El clarinete había dicho que en realidad se iban a retirar si se menospreciaba a Macri o al gobierno anterior. Lo hicieron algunos impresentables, como este que escuchamos, y otros más, cuando se tocó la Corte Suprema. Es decir, cuando se puso en evidencia la sociedad política de Cambiemos con la Corte Suprema, la cual, tal cual dijo el presidente, la quisieron poner por decreto, al mejor estilo de una dictadura. En el medio de esta Argentina del debate, los prendefuego de los campos argentinos, entre Campana y General Rodríguez, armaron 2 incendios de tal magnitud y con la temperatura que había, que se incendiaron los cables de alta tensión y dejaron fuera de servicio a la central de Atucha, provocando un apagón que casi fue de un 50% de los argentinos. El ministro de Economía los denunció y pidió al juez de la zona que participe activamente en la investigación y en la sanción, porque saben que hubo quienes prendieron fuego a los campos para limpiarlo. Esto pasa por 2 cosas, para sembrar o para hacer algún desarrollo inmobiliario. Ahora, créamelo, no son los que piden techo, tierra y trabajo, ¿eh? No. Son los muchachos que habitualmente están en la mesa de enlace muy cerca de ellos. Los prende fuego que ayer dejaron a la Argentina oscura. Por eso, el análisis que hay que hacer de lo que pasó en la jornada de ayer tiene que servir para que cuando la sociedad vaya a votar sepa qué pasa con la justicia, que nunca, jamás hizo detener a un prendefuego a pesar de todos los incendios que se hicieron en el país, a pesar de las humaredas que en Santa Fe, en el Delta y en la propia provincia de Buenos Aires, y hasta llegó a la capital, en algún momento, ocurrieron, nunca descubrieron a nadie, nunca investigaron nada y nunca pasó nada. Esperemos que ahora vayan presos porque están identificados las zonas donde comenzaron los fuegos. Es simplemente un trabajo de investigación que no puede tardar mucho tiempo. Ayer el juez andaba en la zona esperando que se apagaran los incendios para comenzar los peritajes. Es la Argentina de la oscuridad. Pero ¿saben qué? Hay dueños de la oscuridad. Están aquellos que bajan la palanca, están aquellos que corren la venda de la justicia para que los miren para el lado que ellos quieren, y esa Argentina de la oscuridad solamente usted la puede cambiar. ¿Sabe cómo se cambia? Con los votos.